Grabando. Ok. Yo le estaba hablando de los ácidos y las bases conjugadas. Y aquí yo tenía un mejor ejemplo para eso, ¿ya? Porque yo tengo aquí el ácido. Estos chiquillos que estoy haciendo les va a servir para resolver la guía de ejercicios que les voy a subir de ahí. ¿Ya? Ácido. Y el agua acá se comporta como base. ¿Por qué el agua se comporta como base? Ya. Ácido, el agua se comporta como base, y esto sería el ácido conjugado. Hasta ahí voy a llegar. Ya. El agua, o sea, el ácido clorhídrico es un ácido, va a perder los hidrógenos, H+, porque es un ácido, C de protones. ¿Quién lo recibe? Lo recibe el agua, que se comporta como base. Entonces, yo genero a partir de eso, genero un ácido, pero ese es el ácido conjugado. ¿Ya? El ácido conjugado, y esta de acá sería la base conjugada. ¿Ya? Entonces, el agua, que antes era una base, ahora se transformó en un ácido conjugado ¿de qué? De la base 1. Este es el ácido 1, esta es la base 2. Profe, Cuénteme. una consulta de eso vendría siendo una descomposición, ¿o no? No, no, esto no es una descomposición, esto vendría siendo un desplazamiento. Podríamos decir que un desplazamiento simple, donde el hidrógeno se desplazó hacia la molécula de agua. Sí, es un desplazamiento simple. Ya, ¿Ya? gracias, profe. Porque usted sigue teniendo dos moléculas, al inicio y al final. Pero una de esas moléculas perdió un elemento que se arrastró hacia la otra, hacia la otra molécula. Es un desplazamiento simple. ¿Ya? Aquí ustedes se tienen que manejar con el ácido, la base, quién es el ácido, quién es la base, y quién es el ácido conjugado y la base conjugado. El ácido siempre normalmente tiene un protón o dos protones y los pierde. En la reacción los pierde, uno se da cuenta que los pierde. Ahí yo me estoy dando cuenta que el ácido clorhídrico está perdiendo un protón, y ese protón lo está recibiendo el agua. Ya, Michel, Ivani, con respecto a las notas sí, ya de control, eso ya lo tiene que hablar con el profesor de laboratorio, ¿ya? Porque él es el que que tiene las notas, pero las notas no las han subido, parece, Michel. No las han subido, porque todavía estamos haciendo un tema con la carpeta electrónica, que los profesores, algunos no pueden subir directamente la nota y se la van a tener que mandar al profe cátedra. Entonces vamos a saber si lo podemos arreglar y vamos a ver si los profesores pueden subir la nota. Tienen que tener cuidado porque los puntos que salen en el aula virtual no son necesariamente la nota. Ustedes se habrán dado cuenta cuando dieron el certamen. El certamen tenía 30 puntos, tenía 28, y yo después subí la nota, que por ejemplo con 28 puntos era como un 6 y tanto. Uno, como profesor, transforma esos puntos, lo mete en una escala y pone una nota, y esa es la nota que va a la carpeta electrónica. El aula virtual es distinto a la carpeta electrónica. La carpeta electrónica es el medio oficial donde uno sube la asistencia y sube las notas. El aula virtual es un sistema de apoyo al alumno donde se pueden hacer evaluaciones también, donde se puede subir material, conectarse a los foros, interactuar, ¿ya? Pero son dos plataformas distintas, ¿ya? Aquí lo que usted tiene que tener claro es cuando la nota que se sube a la carpeta electrónica, esa es la nota oficial, ¿ya? Por tanto, el proceso que hay de puntos en el aula virtual es un proceso que el profesor lo tiene que transformar a una nota después.
Y ahí es donde se formaliza el proceso. Ya. Aquí yo tengo un ácido. Fíjense que este ácido que está aquí abajo, que es el ácido acético, ese que está ahí, perdió un protón. Se lo pasó al agua. El agua se transformó en el ion hidronio y ese ácido ahora ya no es ácido, sino que es una base. Entonces, este ácido generó una base conjugada del ácido 1. ¿Quién me habla ahora? ¿Ah? Le escucho bajo. ¿O no me están hablando? ¿O a alguien se le quedó prendido el micrófono? Parece. Ya. Ok. La Michelle Aguilera tiene el micrófono prendido. Parece. No, profe, no lo tenía yo aprendido. Ah, ya, perdón, Michelle. Ya, falsa acusación. Entonces, ya, vamos hacia acá. Y eso con respecto a un ácido y una base conjugada. Ya. Fíjense que he hablado todo el rato de ácido, de base, y todavía no hablo de lo primero que hicieron mención ustedes, que fue el pH. ¿Ya? Bueno, el pH es una manera de medir la acidez o basicidad de una sustancia. ¿Ya? Eso es el pH. Entonces, vamos a ir acá abajo. Fíjense que lo primero, que los ácidos y las bases también tienen constantes de equilibrio, que es lo que vi recién. ¿Ya? Y aquí, cuando yo tengo un ácido, perdón, esta reacción que está acá se llama autoionización del agua. Resulta que la molécula de agua, nosotros habíamos visto que ahí puede haber una solución con pura agua, pero entre ellas, entre las moléculas de agua, reaccionan. Y cuando reaccionan, puede ocurrir que esta molécula pierda un protón y se lo pase a esa molécula. Entonces, el agua tiene un comportamiento doble. El agua puede comportarse como un ácido o puede comportarse como una base. Cuando esta molécula H2O recibe el protón de la que está acá, se transforma en esto que se llama ion hidronio. Pero como esta molécula de agua, si yo la dibujo, la molécula de agua era así, y tenía un ángulo, ¿ya? Si esa molécula de agua que está ahí pierde el hidrógeno, se va, ¿ya? Esa molécula de agua ya no tiene el hidrógeno y cuando se va yo les dije que lo que ocurre es que deja un electrón y eso me queda con carga positiva. Por eso que este OH es ese, es el ion hidroxilo. Y este protón, como se fue con su carga positiva y el agua estaba aquí sola, y este protón se vino para acá y quedó acá, ahí, siendo parte de la molécula también, ¿ya? Esa carga que traía el hidrógeno, H ahí, es una carga, se dice coordinada, ¿ya? Que puede estar dentro de toda la molécula, que es positiva. Entonces, ese H3O es este, tiene una carga más y tiene cualidades y propiedades ácidas, ¿ya? Entonces, eso ocurre en un recipiente con agua. Siempre un porcentaje del agua va a tener este tipo de reacción que se llama la autoionización, ¿ya? Pero después los científicos vieron cuánto de agua era lo que se autoionizaba y llegaron
a entender de que esta reacción, que es la autoionización del agua, que está ahí, ¿ya? Tenía una constante, que siempre se generaba lo mismo, ¿ya? Y esa constante que ellos encontraron es 1 por 10 a la menos 14, ¿ya? Entonces, cuando uno escribe la constante del agua, hay una cosa que tienen que entender sobre las constantes de equilibrio. En los líquidos no se escribe, los líquidos y los sólidos no se escriben en las constantes de equilibrio. Como el agua está líquida, como H2, esa que está ahí, porque esta ecuación, esto me está representando la ecuación de arriba. Yo tengo productos y tengo reactantes. Los productos están arriba, los reactantes están abajo. Los productos, esos que están ahí, H3 o más o H menos, ¿ya? Son los que están ahí, y acá abajo están las dos moléculas de agua. Que yo cuando yo represento una constante de equilibrio, si tengo dos moléculas, pongo el 2 arriba, ¿ya? Eso no es algo que nosotros le vayamos a evaluar, chiquillos. Aquí hay cosas que estequiometría no nos metemos en este curso, ¿ya? Pero para que sepan nomás por qué está ese 2. Como el agua es líquida, y ahí nos sale, uno no se representan ni los líquidos ni los sólidos las constantes de equilibrio. Por tanto, esa constante de equilibrio se representa de esta manera. H3 o más por OH menos. Está tomado todo en cuenta. La cantidad de agua que haya más la cantidad de moléculas que se transformaron en H3 o más, OH menos, y eso tiene un valor constante de 1 por 10 a la menos 14. Eso se llama la constante del agua. Se genera cuando el agua se autoioniza y genera hidronio y hidroxilo. El hidronio y el hidroxilo están derechamente relacionados con lo que es ácido y base. ¿Ya? Entonces, vamos a subir acá. Ahí está lo que yo les decía, está la constante del agua. Ahora, el ion hidronio, fíjense lo que está ahí. En concentración, el ion hidronio es lo mismo que la concentración que yo tenga de protones. Molecularmente son distintos. No es lo mismo un protón H más que H3 o más. No es lo mismo. Pero si yo hablo de concentraciones, y por eso que vimos unidades de concentración primero, hablo de concentración, la concentración del ion hidronio sí es la misma de protón, de la concentración de protones. ¿Ya? Porque es la misma. ¿Cuándo? ¿Escucharon? Pasó alguien cantando. Ya. Entonces, ¿por qué no es lo mismo? ¿Por qué es lo mismo? Porque cuando esta pierde el protón, la cantidad de protones que yo estoy perdiendo acá es igual a la cantidad de hidronio que yo estoy formando ahí. Por eso que son iguales en concentración. O sea, la cantidad de hidronio que yo forme depende de los protones que se están saliendo ahí de la molécula de agua. Decirlo de esa manera. Entonces, bajamos acá. Y las opciones. Ya. Entonces, dijimos que KB, K, KW es la constante del agua. Es igual a
Entonces pongo aquí, entre paréntesis, corchete, protón. No lo voy a poder escribir como yo quisiera, pero para que se entienda que es un protón, ya, cierro el paréntesis, por, aquí no se pone el por, se pone así nomás, OH menos, cierro el corchete. La constante del agua tiene un valor de, vamos a poner aquí, no me va a costar escribirlo, así que lo voy a escribir solamente con el lapicito de acá. La constante del agua tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Esa es la constante del agua. Si yo tengo un recipiente, chiquillos, tengo un recipiente, ¿ya? Yo voy a, quiero saber cuánto tengo de protones y cuánto tengo de ion hidroxilo. No siempre voy a tener la misma cantidad de protones y la misma cantidad de ion hidroxilo. Puede ocurrir de que estén en igualdad de proporciones y eso sería algo que no sería ni ácido ni base. Pero si yo, supongamos, que este primer recipiente tiene mayor concentración de protones, ¿ya? Que ion hidroxilo, yo entonces los tendría no los tendría en la misma proporción, ¿ya? Entonces, yo voy a reemplazar, los protones serían, y aquí yo tengo que trabajar con el rango de valores de la constante del agua, que sería 1 por 10 a la menos 14. Es el valor máximo que yo puedo llegar, que es 0.0000000000001. ¿Ya? Entonces, yo podría decir, si yo tengo protones 1 por 10 a la menos 3 y tengo ion hidroxilo 1 por 10 a la menos 11. ¿Ya? Si yo multiplico estos dos, me tiene que dar 1 por 10 a la menos 14. Y me da, porque yo sumo los exponentes, sumo los numeritos que están arriba. Menos 11, menos 13, eso me da menos 14. Por tanto, estoy bien ahí. Yo no me salgo de lo que es la constante del agua. Pero las proporciones de las sustancias son distintas. Ya. Ulises, ¿me puede decir cuál número es más grande? ¿El 1 por 10 a la menos 3 o el 1 por 10 a la menos 11? El menos 3. Ya. Exactamente. Es 1 por 10 a la menos 3. Porque 1 por 10 a la menos 3, si yo lo escribo con decimales, sería 0.01. En cambio, si yo escribo con decimal, el otro sería 0.00000000001. Ni siquiera sé si pero lo hice aproximado nomás, pero debería tener 11 0 a la izquierda. Ese número es más grande que ese chiquillo. Por tanto, 1 por 10 a la menos 13 es más grande que 1 por 10 a la menos 11. Algunos me dirán, pero eso deberían saberlo. Resulta que no todos lo saben. Resulta que a veces llegan, si no entienden esto, después no van a entender nada de lo que yo diga. ¿Ya? Entonces, es primero importante entender que el 1 por 10 a la menos 3 es un número más grande que 1 por 10 a la menos 11. Eso es lo primero. ¿Ya? Después de eso, borramos esto de aquí. ¿Ya? Y yo tengo que la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 3 frente a este. Por tanto, tengo como 1 billón de protones más que lo que tengo de hidroxilo, que es 1 por 10 a la menos 11. Tengo muy poco hidroxilo. Esa es la primera opción. Y eso significa que estoy en un medio ácido, porque tengo mucho protón y poco hidroxilo. ¿Ya? ¿Y cuáles serían las siguientes opciones? Pensando en que voy a ocupar la misma fórmula, pero voy a ir cambiando las concentraciones. Otra opción sería
Otra opción sería que el recipiente estuviera en igualdad de condiciones. O sea, que la cantidad de protones, supongo, son 2 y la cantidad de hidroxilo son 2. Estamos en igualdad de proporción. Entonces, si yo estoy en igualdad de proporción, esto sería 1 por 10 a la menos 7 y esto sería 1 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Ahí estoy igual. Y la otra opción, la última opción, sería que el OH estuviera en mayor proporción que el OH estaría en mayor proporción que los protones. Y en ese caso, ya que estamos viendo todo con azul aquí, sería 1 por 10 a la menos... Borremos. Vamos a hacer otro ejemplo. 1 por 10 a la menos, aquí, 10. Y este, por ejemplo, 1 por 10 a la menos, aquí me tiene que dar un valor justo, o sea, 4. Ya. Entonces tengo tres opciones distintas. Ácido, neutro, base. Cuando yo tengo mayor concentración del hidroxilo que el del protón, estoy en un medio básico. Entonces, yo borro acá. Y digo lo siguiente. Esto está en condiciones de un ácido, esto está en un medio neutro y esto está en un medio básico. ¿Cómo sé eso? Por la cantidad de protones que tengo. La cantidad de protones es la misma concentración de hidrógeno que tengo. ¿Ya? Entonces, ya no estoy hablando solamente de que los ácidos sean protones, sino que una solución puede ser ácida por la cantidad de protones que tenga en el medio acuoso. ¿Ya? Entonces, esto es difícil de entender para cualquier persona. De hecho, ya cuando uno pone números exponentes es difícil. ¿Cuándo un científico le da con el palo al gato, podríamos decir? Cuando simplifica algo muy complejo y lo hace ser de manera simple que la mayoría de las personas lo entienden, como pasó con la ecuación de Einstein, con la teoría de la relatividad, con una ecuación simple, llegó a hacer que mucha gente entendiera todo el trabajo complejo que había. Aquí, lo mismo. Esto de acá, ocurrió que llegó un bioquímico y dijo, pero esto lo puedo llevar a número entero. ¿Cómo lo puedo llevar a número entero? Si yo a estos valores de acá le aplico el menos logaritmo de las concentraciones de ácido que hay, yo podría tener números enteros que los podrían entender el común de los mortales. Ah, ya, entonces, yo podría sacarle el menos logaritmo a esto que son los protones. Si yo le saco el menos logaritmo 1 por 10 a la menos 3, eso me da pH igual 3. Y si le saco el menos logaritmo a pH a la 1 por 10 a la menos 7, eso me da pH igual 7. Y si le saco el menos logaritmo al 1 por 10 a la menos 10, eso me da pH igual 10. Entonces se simplificó todo. Resulta que cuando yo veo una escala de pH, va de 0 a 14. Y yo puedo entender que normalmente lo más probable que ustedes puedan hacer es que me digan, el 7 el neutro, profe, de 7 hacia arriba, hacia 14, es una base, y de 7 a 0 es un ácido. Pero el pH me da números. Ah, entonces esta solución que tiene pH 3 está dentro del rango de los ácidos. Y el 7 es el neutro. Y el 10, el 10 está dentro del rango de los básicos. Entonces, cuando uno habla de escala de pH, mide acidez y basicidad.
Pero toda la escala de pH viene con un concepto de fondo, que tiene que ver con constante de equilibrio, con desprotonación, con disociación, con concentración de protones que hay en el medio aquoso, ¿ya? De ahí viene. Entonces usted, como buen profesional que va a ser, tiene que entender de que si hay un ácido, puede ser altamente corrosivo si es un ácido que está en pHs a estos niveles. Entre 0, 1, 2, puede ser un ácido muy corrosivo, ¿ya? O si yo estoy de aquí para allá, entonces yo digo, hay ácidos fuertes, como el ácido de las baterías, el ácido sulfúrico, y hay ácidos débiles, como el ácido cítrico del limón, del jugo de limón, como el ácido acético del vinagre, ¿ya? Entonces yo ahora empiezo a diferenciar ácidos fuertes de ácidos débiles, y puedo diferenciar bases fuertes, que están en un extremo, ¿ya? De bases débiles que están más cercanas al 7, que pueden ser bases comestibles como por ejemplo el bicarbonato. O aquí dentro de estas bases más suaves se encuentra el huevo, se encuentran los detergentes, pero hay bases fuertes como el hidróxido de sodio, que es la soda cáustica que ocupan para limpiar los baños. Entonces, cuando yo estoy en los extremos de esta curva de pH, son corrosivos estas sustancias, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir en la guía es que nosotros le vamos a hacer sacar el pH de una solución, ¿ya? El pH de un ácido, o puede que le hagamos sacar le demos el pH y le hagamos sacar la concentración de protones que hay. Eso es parte de la guía. Entonces, son las 9:40, nosotros terminamos a las 10:30, ¿cierto, chiquillos? 8:20, 9:20, 9:30, 10:30, sí. Voy a tomar asistencia en estos 4 minutos y a la vuelta vamos a empezar a resolver algunos ejercicios. Profe, Cuénteme, Michelle. ¿cómo sería esto escrito en la calculadora? A la vuelta les voy a enseñar a sacarlo esto de la calculadora, porque tengo una calculadora acá. Les voy a decir, ojalá, chiquillos, en esto voy a dar como unos 5 minutos. No puedo dar más porque estamos es mucha información y la idea es que hagamos algunos ejercicios, ¿ya? Pero si tienen una calculadora, lo van a necesitar en el curso, ¿ya? Van a necesitarla porque hay que sacar el menos logaritmo, y a menos que alguien sepa ocupar bien una aplicación de una calculadora, que puede haber de calculadora científica, lo puede hacer, ¿ya? Por mientras van a tener que jugársela ahí. Lo ideal es tener una calculadora análoga que le haga el cálculo nomás, ¿ya? Pero igual pueden hacerlo con un celular, con una aplicación buena que encuentren. Yo no he encontrado ninguna decente hasta el momento porque nunca la he buscado bien, no he tenido la necesidad por lo menos. Ya, entonces, acá no sé qué hice. Quiero entrar a la lista a la asistencia. Chiquillos, la clase de hoy día es del 16 del 04.
Ayer puse 16 del 01. Esto lo tengo que arreglar, ya. Michelle estaba. Javier Arancibia vino. Sí, puso presente en el grupo, en el Ya. chat, profe. Camila, por favor, o cualquiera de ustedes, cuando alguien hable por el chat y diga presente, me avisan para no perder tiempo yo viendo el chat, ¿ya? Eso lo agradecería. ¿Ya? Benjamín nunca ha venido. Ramón Cisterna no llegó, seguía con problemas de conexión. Ya, Sí, no se pudo conectar, profe, parece que Ya. tenía mal internet. me tiene que mandar un correo entonces. Constanza Cortés. Carol Farfán. A Carol sí la vi. Ulises González también. Profe, ¿por qué salgo ausente el 15? ¿Quién? Yo, Ulises González. Ulises González. Más bajito. ¿Ahí? Sí, ¿Cómo que está ausente? Está presente. Ya, Ramón Cisterna. Contreras estaba, ¿cierto? Sí, Damaso Contreras.